¿Cómo podemos entender la noción de la utopía? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué maneras refleja nuestras expectativas, nuestros sueños y anhelos de una sociedad mejor? ¿Y cómo dicha utopía puede ser entendida de maneras distintas dependiendo de nuestro género? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Saludos, saludos muy grandes a ustedes, queridos seguidores de este canal. Es para mí un verdadero placer y un honor dar inicio con esta meditación literaria a un pequeño ciclo de reflexiones que dedicaré a autoras rusas contemporáneas, autoras que nacieron desde la década de 1930 hasta la década de 1980, autoras que con sus obras, con sus creaciones narrativas, novelísticas, han transformado profundamente la comprensión de lo que nosotros conocemos como la literatura rusa, pero al mismo tiempo han mantenido contactos con muchos de esos grandes temas de esta literatura que se prolonga y como que abarca desde el siglo XIX. Son autoras que también tienen una serie de características muy interesantes, muy propias cada una de ellas, pero que si algo pueden compartir es la búsqueda de esta reescritura de muchos de estos grandes temas alrededor del concepto femenino, visto desde una perspectiva de género. Entonces, en estas meditaciones vamos a tener la oportunidad de ver muchos de estos grandes temas repensados de unas formas inmensamente poéticas, a través de unas creaciones artísticas muy singulares y particulares. En el caso de hoy vamos a iniciar con Victoria Samuilovna Tokareva, una autora nacida en lo que entonces era conocido como Leningrado en 1937. Una autora que empezó a escribir relativamente tarde, dado que durante su primera juventud y durante su adultez, se dedicó a muchas otras labores. Su carrera comenzó o cuando era joven tenía como meta ser médica. Esto no pudo ser, no lo logró, no logró entrar a la universidad, no alcanzó las notas adecuadas para hacerlo, así que se dedicó a la música, estudió piano durante varios años en el Conservatorio de Leningrado. Una vez empezó su carrera musical, se dio cuenta que nunca podría tener la altura de una solista y se convirtió en profesora de música. Pero insatisfecha con este mundo, decidió transformarse ahora en actriz y entró en el mundo del cine soviético de los años 60. Fue allí donde descubrió su primer gran talento, que era el de la escritura de guiones. Se convirtió en guionista cinematográfica y fue parte de varios proyectos cinematográficos importantes de la cinematografía soviética de los años 70 y principios de los 80. Una vez alcanzó un cierto reconocimiento con estos guiones, se transformó ya o dio el salto ya hacia la narrativa y desde los años 80 hasta la fecha, hasta la actualidad, se ha dedicado a crear muchas obras, ya sean de narrativa corta o algunas novelas. Es una autora profundamente conocida en su nación, quizá no tan conocida en otros territorios. Es una autora reverenciada, muy amada, muy querida por su público, una autora que sin embargo a veces ha sido visto por la crítica como una figura que mantiene hasta un cierto punto ciertos códigos estereotípicos de género sobre la masculinidad y la feminidad, que mantiene también unas ciertas concepciones más tradicionales de familia y de orden político, pero que sin embargo creo yo tiene una inmensa habilidad poética, una prosa suelta, muy activa, muy elegante, pero al mismo tiempo también muy amena, muy cercana a los lectores. Quizás esa es una de las razones de su éxito. Y yo también quiero aducir con el relato que vamos a ver el día de hoy, o con el pasaje del relato que vamos a ver el día de hoy, que es una autora que también tiene una gran capacidad para romper muchas de esas expectativas de género que nosotros tenemos o que podían existir dentro de una sociedad tan tradicional, conservadora y a veces abiertamente machista como la rusa. Es una autora que también, y esto para mí como colombiano es particularmente interesante, es una autora que ha estado profundamente influenciada por la herencia del realismo mágico latinoamericano. Es una autora que ha establecido vínculos en su narrativa y en su creación con la literatura de Gabriel García Márquez, el gran escritor Nobel
colombiano. Así que en el caso de hoy, en el caso del relato que hoy nos compete, vamos a explorar un poco esas conexiones, cómo este relato en apariencia conectado con una serie de discursos propios de la literatura rusa tiene también ecos propios de la literatura colombiana y de la lectura que se dio de Cien años de soledad dentro de la Unión Soviética y los primeros años de la Rusia de los años 90, poco después de la caída del muro de Berlín. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar como siempre con una lectura de este fragmento y a continuación haremos la reflexión pertinente. Les agradezco una vez más muchísimo su presencia el día de hoy. Shunia estaba en la parcela, con un vestido playero, cavando tierra en el huerto. Tenía el pelo recogido, con rubor en la cara. Daba calor de solo verla. Elena, en traje de baño, cargaba agua que sacaba del pozo. Fue la primera vez que Denisov la vio semidesnuda. Siempre andaba con medias, que no se quitaba aún cuando hacía mucho calor. Una de las piernas era más delgada que la otra, saltaba a la vista, pero sin afectar su encanto ni su aspecto juvenil. Al ver a Denisov, las dos detuvieron sus ocupaciones. Shunia se enderezó y Elena puso el balde sobre la tierra. ¿Y ustedes qué? ¿Se han vuelto locas?, les preguntó sin reparos ni explicaciones Denisov. Ellas mismas sabían de qué se trataba. Solo personas completamente chifladas son capaces de dejar abandonado a un padre y esposo enfermo para escaparse quién sabe a dónde. La presencia de Denisov se suponía que tenía que devolverles el sano juicio. Shunia y Elena estaban calladas, sin dar señas evidentes de alguna intención de recuperar sus cabales. Denisov quedó desconcertado. Shunia le tenía el apego que se tiene a un bebé. Denisov estaba acostumbrado a ello e, incluso, aprendió a manipularla con sus caprichos. Ahora se sentía como un bebé abandonado. Ni siquiera se tomaron la molestia de dejarlo a la puerta de una casa ajena. Simplemente lo dejaron botado y no más. ¿Cómo quieren que lo entienda?, interrogó. Estoy aburrida de la gente y ciudades grandes, le contestó tranquilamente Shunia. Me asfixian y humillan. Pero si no soy ciudad ni gente cualquiera, soy tu marido. Has sobrevivido y ahora sigue viviendo solo. ¿Y tú? No quiero vivir contigo. ¿Cómo así?, no entendió Denisov. No quiero vivir con una persona a quien no creo, le aclaró Shunia. ¿Por qué no me crees? ¿Qué tal si de nuevo se te despierta el gitano? No se me va a despertar. Mi abuelo materno no era gitano, sino moldavo, se acordó Denisov. Da igual. Si te dio una vez, no hay garantía de que no vuelva a ocurrir. Shunia, ¿de qué estás hablando? Fue la única vez en 20 años. Mira cómo vive la gente. Mis amigos tienen más aventuras en una semana que yo en toda la vida. Lo sé. La gente vive como le toca. No estoy ciega, pero siempre pensé que la gente va por su lado y nosotros por el nuestro. Tenemos que vivir la vida mano a mano, con honestidad, llevando nuestro puro amor muy en alto. Así es como vamos a vivir. Te quiero como antes, incluso más. Denisov nunca mentía y estaba diciendo lo que sentía y pensaba en aquel momento. Está mal, dijo Shunia. ¿Por qué? Porque vas a sufrir y el sufrimiento te hace daño. Ya no lo sentía como su pareja, él por un lado y ella por el otro, como separados por un muro. Eres idealista, fanática, y todo fanatismo es mediocridad. No te digo que tengas razón, solo te estoy diciendo que no puedo creerte más, no puedo vivir con desconfianza. Pero somos amigos, recalcó Denisov. Supongamos, y la amistad está por encima de todo. Es la estrofa de una vieja canción, le recordó Shunia. Las canciones reflejan la vida. Denisov volvió a mirar a su hija buscando respaldo y se dio cuenta de que ya no estaban unidos con un hilo. Ella tenía su propia vida. También Shunia. Eran 3 personas autónomas alimentadas de energía solar. ¿Qué vas a hacer aquí?, le preguntó Denisov a su mujer. Voy a trabajar en una escuela, seré profesora del pueblo. La práctica va mejor conmigo que la teoría. También conmigo, continuó Denisov. Tengo que construir casas. No puedo sin ciudades ni gente. Regresa a la ciudad. ¿Yo qué? ¿No te dejo? Vienes en verano, de vacaciones, le invitó la hija. Aquí crece mucha fresa silvestre, setas.
Denisov echó un vistazo a la casa paterna y al pedazo de tierra arrimado al pueblo. Era hermoso y tan abandonado. Volveré para construir casas alimentadas de energía solar, prometió. ¿También son palabras tomadas de una canción?, le preguntó Elena. Shunya, confundida, miraba para todos lados. ¿No has visto dónde dejé la pala?, dijo a su hija. Denisov entendió que ella solo escuchaba a sí misma y a su futuro, en que ya no había lugar para él, Denisov. Se dio media vuelta y emprendió el regreso, siguiendo la misma ruta, pero al revés. Primero por el campo, después a través del bosque. El camino era largo. Mientras caminaba, Denisov pensaba en su esposa y el precio que le cobraba el destino por una pasión pasajera. Le parecía injustamente alto, espantosamente alto. Sus amigos, en las mismas circunstancias, no pagaban nada o un precio infinitesimal. ¿Por qué así? Algunos tienen bulas para todo y él tendría que pagar los platos rotos por el resto de su vida. Denisov se detuvo y lloró, y el infinito campo en derredor permanecía indiferente como el mar. Al encuentro con él, entre las hierbas como entre las olas, venía un hombre con una gorra plana y pantalones de lienzo grueso. Denisov tuvo la impresión de haberlo visto, pero ¿dónde? ¿Cómo llegaría hasta allí una persona conocida? Se alinearon y Denisov se acordó. Era el extraterrestre de su sueño, vestido con ropa de campo. Se veía completamente terrícola. Denisov siguió adelante y se volteó para mirarlo. El extraterrestre también se volteó y se saludaron con la cabeza. Seguramente también reconoció a Denisov. Se detuvieron por menos de un minuto y cada quien siguió su camino. Denisov se dirigía a la estación ferroviaria, mientras que el extraterrestre al interior de las tierras baldías. Por lo visto, tenía algunos asuntos pendientes por allí. ¿Qué pasaje tan interesante, no les parece? Es el final de un relato conocido como Amigos por encima de todo, uno de los relatos más conocidos de Victoria Tokareva. Es un relato que en muchos sentidos nos expresa la lucha de los sexos, la lucha de los géneros. ¿Cómo pueden entenderse un hombre y una mujer en medio de una sociedad que ha construido ya previamente un concepto de lo que debe ser el hombre y la mujer? Para poder entender el análisis que vamos a ver a continuación, es indispensable que pensemos primero en la noción del hombre y la mujer socialistas, porque ese es un relato que se ambienta en los últimos años del comunismo, de la época de la Unión Soviética, y es un relato que se concibe o se entiende desde la noción de cómo debía ser, cómo debían comportarse los hombres y las mujeres dentro de este marco. Entonces, ¿qué es el hombre socialista? ¿Qué es la mujer socialista? Esa es una expresión bastante vaga, bastante imprecisa, deliberadamente imprecisa, porque era conveniente también para el régimen o para los distintos controles políticos que existían entonces mantener un cierto plano de ambigüedad para así poder asegurar un mayor control sobre la población. De modo que la noción del hombre socialista era incierta, pero podemos acercarnos un poco a sus conceptos. Y ciertamente el concepto en sí tiene mucha cercanía o puede acercarse con unas visiones mucho más normativas, estereotípicas de género, en donde el hombre era una figura mayoritariamente heroica, trabajadora, proletaria, por ejemplo, el obrero trabajador, el soldado heroico, la figura del hombre poderoso que tiene, por supuesto, como centro la protección de su nación y la construcción de una familia. Mientras tanto, en el caso de la mujer socialista era aquella que, por supuesto, innegablemente podía tener toda una carrera, un espléndido futuro, pero también debía concentrarse en la construcción de una mejor sociedad y en la defensa de un orden familiar. Es decir, la mujer era también un ser de procreación, un ser de generador de vida, y ese era su centro. ¿Sí? La mujer tenía que ser concebida desde esos planos. De modo que nosotros nos damos cuenta que dentro de esta noción general, de esta noción ambigua y que duró durante todo el desarrollo del periodo comunista, pero sobre todo, digamos, durante el periodo stalinista, luego tomó otras iteraciones, es una noción que trata de mantener, digamos, al hombre y la mujer dentro de marcos muy claros, como figuras políticas y como figuras familiares, como personas en donde se aúna la presencia del elemento privado con el elemento público para construir una nación comunista.
¿Sí? Entonces, este relato en particular juega mucho con estos estereotipos y trata de desmontarlos, trata de transformarlos. Lo elegí por esta razón, porque si bien, como mencionaba en la introducción, Tokareva a veces se ha visto como una escritora que mantiene un cierto respeto, digamos, a estas tradiciones de género, a estas convenciones de género, en este relato esto estalla por completo. Esto demuestra que es una lectura parcial y a veces incompleta la que a veces se ha hecho de esta autora. Y en este caso, como vamos a ver a continuación y como acabo de señalar, se expresa por el contrario un conflicto que para entenderlo se ha desarrollado ya previamente en la historia. Nuestro protagonista, al menos al principio del relato, era Denisov, un trabajador, un obrero de construcción. ¿Sí? Que es muy conocido por ser el jefe de obra, ¿sí? Es decir, él ya ha alcanzado un reconocimiento, una popularidad y una fuerza dentro de este marco conceptual que yo ya señalé. Mientras tanto, su mujer parece al principio aceptar tácitamente este rol de mujer pasiva, de mujer trabajadora, hogareña, que acepta los desvaneos y las locuras de los hombres y que por lo tanto está dispuesta a sacrificarse por estos ideales. Como es evidente, creo que también por el pasaje, creo que ustedes ya lo notaron, Denisov tiene un amorío, ¿sí? Y en un principio es importante notarlo, su mujer parece incluso aceptar ese amorío, lo considera como una prerrogativa propia de un hombre, ¿sí? Los hombres por su naturaleza, por este espacio y este marco machista patriarcal en el que se encuentra, tienen el derecho a ejecutar determinadas acciones tales como amores fuera del matrimonio, traiciones, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un momento incluso en la narrativa anteriormente donde ella parece no solo aceptarlo, sino que busca al amante y trata de impulsarla a que continúe el amorío con Denisov, porque para ella, lo dice en un momento, tal vez no solo es la prerrogativa de su marido, sino que quizá le está quitando, si ella se quejase, le estaría quitando la opción, una opción de felicidad a su esposo. ¿Sí? Obviamente esto se derrumba, ¿no? Es evidente que esto se derrumba. Entonces, y se derrumba y queda muy claro en este punto final de la narrativa. Y hay otro elemento importante que debemos tener presente antes de iniciar el análisis como tal, y es que Denisov ha estado enfermo. ¿Sí? Ha estado enfermo, estuvo en el hospital y mientras estaba en el hospital se entregó a una serie de imaginerías, de construcciones fantasmagóricas, poéticas, en donde él, movido por una serie de sueños, en donde él estaba siendo visitado por unos alienígenas que le decían que él era una especie de elegido, empezó a concebir una utopía, ¿sí? A concebir una visión de un mundo nuevo. Y este es otro tema que debemos tener súper presente en este análisis, cómo se entiende la utopía, cómo la utopía puede ser muy distinta tanto para un hombre como para una mujer y cómo este episodio en particular que acabamos de leer y que vamos a analizar nos refleja dos visiones distintas de utopía, cómo en un solo universo social se pueden construir dos visiones completamente diferentes que apuntan hacia caminos distintos. ¿Listo? Entonces eso es esencial para que podamos entender bien el desarrollo del relato. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Veamos entonces, en primer lugar, el momento en donde nos encontramos o el espacio donde estamos. Shunia, Denisov, ha ido en busca de su mujer y de su hija. ¿Sí? Él tiene una mujer, tiene una hija que por cierto no lo había señalado, es una hija que es un poco coja y bajo las expectativas estereotípicas de género, obviamente ella se encuentra en desventaja. Su hija se encuentra en desventaja porque no cumple las normas de esta belleza estereotípica y existe el temor, o así lo presentan sus padres, de que ella no tenga herederos, de que no se pueda casar, de que no pueda procrear, etcétera. ¿Sí? Se la ve como una figura tal vez incluso potencialmente algo inútil dentro de este marco social y resulta bastante interesante ver cómo en este nuevo marco que aquí se nos presenta en el final del relato, ella adquiere una cualidad distinta. Pero bueno, el punto es que Denisov está buscando a su esposa y a su hija. Esposa e hija que, como señalaba hace un momento, han sido totalmente fieles a él, lo han cuidado muchísimo tiempo en el hospital. Pero cosa curiosa, en el momento en el que él iba a salir del hospital, ellas desaparecen, no van a recogerlo y él se asombra y se pregunta dónde están estas mujeres y luego recuerda que en el pasado él había cedido una casa que pertenecía a su padre a su mujer en un momento en donde él creía que iba a morir porque había estado muy enfermo. Le entrega una casa y dice tal vez esta mujer mía y esta hija mía se encuentran en esta casa de campo. ¿Sí? En esa casa de campo. Entonces aquí notamos también otro detalle muy importante, y es que en este fragmento, como en todo el relato y en buena parte de la obra de Tokareva, nosotros vemos la contraposición entre un orden rural y un orden urbano.
Sí, es evidente el choque que aquí se está presentando. Pero bueno, el punto es que entonces él dice, bueno, voy a buscar a mi mujer y a mi hija para saber qué fue lo que pasó, por qué me han abandonado, ¿no? El que se siente obviamente como el rey de su castillo no puede comprender por qué estas mujeres lo han dejado a un lado. Entonces es en ese momento en donde nosotros nos encontramos, donde comienza este pasaje, cuando él ya, después de cruzar una serie de territorios, encuentra o llega por fin a esa parcela, a esa casa de su familia que, como ya señalé, previamente le ha legado a su esposa. Entonces observemos, llega allí y en ese momento él ve a su mujer con un vestido playero, con un vestido lleno de, sí, como que sugiere algo lírico, que sugiere el verano, que sugiere como la, sí, la alegría y el florecimiento vital, cosa que contrasta muchísimo también con la forma en que hemos visto previamente a esta mujer y que no solamente se encuentra muy, muy plena, sino que también está trabajando la tierra, está cavando, ¿sí? Nos dicen que está cavando tierra en un huerto. Aquí los simbolismos son bastante claros. En primer lugar, se nos señala la idea de una construcción, de una labor, ¿sí? Ya no es solamente una mujer pasiva, sino es una mujer activa, una mujer transformadora de su mundo. Y en segundo lugar, se nos presenta la imagen del huerto. El huerto que es la naturaleza controlada, la naturaleza sobre la que se ejerce una acción, una agencia para transformar y para educar o para, no sé, alimentarse, etcétera, lo que ustedes prefieran. Entonces, ahí hay un simbolismo muy intrigante y poético. Y es que tradicionalmente también, bajo la perspectiva, sí, totalmente tradicional de géneros, la mujer se ha conectado muchas veces históricamente, míticamente, con la naturaleza. Ha sido vista como esta fuerza telúrica, natural. Pero bajo esas expectativas estereotípicas, la mujer es un ente pasivo, es un ente que no actúa, que no transforma su sociedad, esa naturaleza, sino que por el contrario está allí a la expectativa para que el hombre la transforme o para que el hombre se inspire como si la naturaleza también fuera una especie de musa para crear un nuevo mundo. Esto aquí ya nos está presentando. Ahora vemos que es ella la que está transformando este mundo, ¿sí? Activamente lo está transformando. Y no solamente está ella, sino que también vemos a su hija Elena, que ahora está en traje de baño, que saca agua de un pozo. Esta es una imagen muy potente porque nosotros hemos visto anteriormente en el relato que la hija, insisto, ha sido vista ya como una figura pasiva, una figura que ya no acepta un orden que ya no está presta, digamos, o que no puede participar en un orden social estereotípico y ahora la vemos por el contrario totalmente liberada, feliz y contenta, incluso casi sensual. Miren que se nos señala que es la primera vez que su padre la ve semidesnuda y aunque evidentemente una de sus piernas es más delgada a la otra, eso no afecta su encanto, no afecta su belleza y su felicidad. Observemos entonces que estas dos mujeres han escapado de un orden no solamente urbano, sino de un orden masculino y han llegado a una nueva tierra con el objetivo de construir su propio ideal, su propia fantasía, su propia utopía. ¿Sí? Aquí ya hay claramente una separación de géneros también en los universos en donde ellos se encuentran. Y dado que, y en eso sí es cierto que el relato mantiene una herencia de esa tradición previa, dado que tradicionalmente la mujer se conectaba con lo natural, ahora estas mujeres con agencia y capacidad transformativa se encuentran empoderadas por esta fuerza natural, ¿sí? Y el hombre adquiere aquí un papel secundario, se convierte más bien en una figura pasiva. Entonces hay una inversión de estos órdenes de género que resulta bastante atractiva, ¿sí? Pero observemos que el hombre en un principio no es capaz de reconocer esto, no es capaz de aceptarlo, sino que por el contrario él trata de imponer de nuevo su orden, su ley, que le está diciendo a estas mujeres, se han vuelto locas, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es esto posible? ¿Sí? ¿Cómo es que solo se puede concebir bajo su perspectiva, por supuesto, que estas mujeres hayan perdido la cabeza porque lo abandonaron, porque dejaron ese orden y esa aceptación pasiva de que él como hombre tenía una prerrogativa y tenía un derecho sobre ellas. Entonces para él eso no tiene ningún sentido y por lo tanto su única comprensión de este cambio es desde la locura, desde que estas mujeres enloquecieron por completo, ¿sí? Y se supone que él, observemos, él se presenta como si fuera una especie de médico, ¿no? Una persona que va a entregar con su sabiduría y su conocimiento y su sensatez una salud mental, ¿sí? Las va a devolver a su sano juicio. Esa es la expectativa que él tiene, ¿no? Como de, he llegado yo aquí, hombre, y ahora este es el momento de entregarles de nuevo un poco de salud a estas mujeres. Pero como vemos, esto no va a ser precisamente así. Ellas mantienen un silencio, no entienden, digamos, esta preferencia de él y él queda totalmente desconcertado, asombrado por completo, ¿sí? Y miren, se nos dice algo muy interesante y es que
Se nos señala que Shunya, la mujer, tenía un apego por él, y es evidente, durante todo el relato lo tiene, pero aquí ya se describe como un apego que se tiene a un bebé, a una criatura que no ha terminado de desarrollarse, que no ha terminado de establecer su propia independencia y su propio desarrollo emocional. ¿Sí? Entonces es bastante, bastante poderoso eso, porque miren que Deniso parece incluso aceptar eso, estar acostumbrado a ser considerado como una especie de bebé e incluso está acostumbrado a manipular, cual si fuera un pequeño bebé maquiavélico que sabe que a través de su llanto, de su risa, de sus buenas o malas maneras puede controlar a esta mujer. ¿Sí? Y él, que ya está acostumbrado a este manejo a esa satisfacción de sus caprichos, ahora se siente totalmente abandonado, como un bebé solitario. ¿Sí? La imagen es muy diciente, ¿no les parece? Es una imagen que nos refleja entonces la pobreza del desarrollo emocional de este hombre. Y es que aquí nosotros empezamos a descubrir también las grietas que surgen en esta imagen del gran héroe hombre socialista. ¿Sí? Empieza a fragmentarse por completo, se nos empieza a revelar que detrás de esta fachada de entereza se encuentra por el contrario una inmensa pobreza emocional, o más bien una falta de desarrollo emocional que depende profundamente de ese apoyo femenino y que se resquebraja, cae en pedazos en el momento en que esa pirámide, en la base de esa pirámide, que es la mujer, se retira, solo se vuelve trizas, se destruye, ¿sí? Y es por eso que él se siente abandonado, se siente en una casa ajena, siente que no encaja en este universo, ¿sí? Entonces, y luego se inicia una conversación entre el esposo y la esposa, ¿sí? Y miren, la mujer empieza ahí a comentar como, estoy aburrida de ese mundo, ya no quiero más esa ciudad, esas ciudades grandes que me asfixian y humillan. Obviamente aquí la ciudad entonces adquiere una connotación política totalmente conectada con un discurso patriarcal y machista, es evidente, ¿no? Para ella ese es un universo que ya no le sirve, que le hace daño. ¿Sí? El marido insiste, pero si yo soy tu marido, yo debería estar aquí, esto no se trata solo de una ciudad, sino se trata de mí. Y ella muy sencilla y honestamente también le dice, pues vuela solo, vete, tú ya puedes hacer lo que quieras, yo ya no te necesito. ¿Sí? Hay una independencia, hay un reconocimiento de la independencia del otro. Ella incluso quiere que él vuele también, pero él no parece ser capaz de hacerlo. ¿Sí? No lo concibe, no lo entiende. Así que ella tiene que ser más clara y decirle, no quiero vivir contigo porque ya no te creo. No puedo creer más en ti. Y es que es aquí, en este momento, donde nosotros vemos el resultado de una serie de acontecimientos que han ocurrido anteriormente en la narrativa, en donde este hombre, siguiendo sus caprichos y sus satisfacciones, ha hecho todo tipo de acciones que son claramente profundamente egoístas. ¿Sí? Se ha tenido un amante, se ha mantenido enfermo en el hospital durante un buen tiempo y ha esperado que su mujer lo cuide día y noche. Entonces, todo eso ya obviamente en este momento de la narrativa ha generado una ruptura en la mujer. Él ya no cree, ella ya no cree en él, no cree nada más, no puede creer en eso. Y miren que hay una referencia también a los gitanos. Eso hace una referencia a un punto anterior también dentro de la historia, en donde este hombre, y esto puede parecer algo cómico, pero les juro que es así, este hombre se justifica su traición, justifica sus amoríos y demás como un acto propio de una herencia. ¿Sí? De una herencia antigua, gitana, libre, en donde él dice, pero si yo con esta herencia gitana que tengo, es lógico que yo actúe de esta manera. Yo siempre estoy buscando la libertad. Pensemos entonces aquí los simbolismos que esto nos trae, ¿sí? Por un lado, nos habla del peso que tenía esta misma noción de herencia, ¿sí? Esta visión de una tradición heredada, que también era muy importante dentro de esta concepción del hombre socialista, ¿no? Como que nosotros estamos apoyados o nos apoyamos en hombros de gigantes, venimos de una sociedad previa que también nos va constituyendo, somos parte de un colectivo. ¿Sí? Pero aquí se lleva hasta un punto aún mayor en donde se dice, esto marca mi destino, marca mi forma de ser. Y en el caso particular de los gitanos, se juega con esta idea de otredad, de esta otredad
que por un lado resquebraja y rompe, muestra también otra vez las ambivalencias de este monolito aparente del hombre socialista que en realidad lo que esconde es la inmensa multiculturalidad que tiene un país tan vasto como Rusia y que en este caso en particular nos refleja esta idea de magia, de misterio, de esa otredad estereotípica, por supuesto, potencialmente hasta racista, en donde el gitano era visto como ese ser milenario, libertino quizás, entregado a, a unas fuerzas telúricas y eróticas que no pueden ser controlados, ¿sí? Entonces el hombre se presenta, utiliza ese argumento, había utilizado antes ese argumento diciendo, no, yo vengo de gitanos, por lo tanto tengo una actitud erótica muy poderosa y por eso es que tú tienes que entenderme, ¿sí? Pero como nos damos cuenta aquí en este pasaje, esto se revela como una total mentira. Ahora él dice que tiene otros ancestros que son moldavos, de modo que se nos revela que todas esas grandes ideas que él presentaba antes no eran nada más que ridículas excusas para no aceptar otra vez su propia mediocridad o su propia falta de desarrollo emocional, su falta de desarrollo emocional, ¿sí? Y la mujer, ella ya no come cuento, para ella esto ya es ridículo, ella dice, pues me da igual, no hay garantía de que si ya lo hiciste esto no vuelva a suceder, entonces a mí qué me importa, no me interesa de dónde vengas tú, a mí lo que me importa son tus acciones que pueden volver a repetirse, ¿sí? Em, el hombre sigue sin entenderlo y además insiste por otro lado, entra en otro argumento. Y es que dice, pero si solo ha sido una vez, yo solo te he sido infiel una vez, ¿no es eso posible? Mira alrededor. ¿Cuántas veces estos hombres, amigos míos, trabajadores, le han puesto los cachos a sus mujeres, les han sido infieles durante tanto tiempo y no pasa nada? Es totalmente normal. Aquí él está usando un argumento otra vez de una justificación colectiva. Nos deja muy clara la historia que existe una comunidad, una sociedad que justifica, valora e incluso celebra esta actitud masculina de inmadurez, ¿sí? De traición y de irresponsabilidad con la mujer, ¿sí? Es normal, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pero ella le recuerda algo muy importante y es que dice, nosotros, tú y yo, tenemos que seguir la vida por nuestro propio camino, por nuestra propia senda, lo está diciendo, ¿sí? Nosotros, no nos decíamos nosotros, y ahí le recuerda eso algo muy importante a él, algo que vamos a mencionar y analizar con más detalle un poquito más adelante, le dice, ¿no te presentabas tú como este nuevo superhombre, como este gran soñador, esta persona que era distinta de los otros? Entonces, si eso es verdad y tú y yo nos movemos en dos mundos distintos y vamos por nuestra propia cuenta, ¿por qué deberíamos aceptar esos órdenes colectivos, esos órdenes sociales? No tiene sentido. ¿Sí? Y por el contrario, le dice, lo más importante es que vivamos la vida mano a mano, con honestidad, llevando nuestro puro amor muy en alto. Miren qué hermoso es eso también, porque nos abre ahora es el universo de las emociones y nos demuestra la profunda madurez que ella tiene y la celebración de cómo esas emociones son un elemento central, ya no solamente de un vínculo entre dos personas, un vínculo, por cierto, equitativo, notemos la idea, la imagen de mano a mano, de esa conexión, sino que va más allá, ahora es un símbolo de un nuevo concepto de sociedad, una sociedad que no esté mediada por una serie de discursos aceptados de una forma abstracta, e injusta, discursos injustos, sino unos discursos que están mediados o que se basan siempre en un elemento de emoción y sobre todo en un elemento de amor, de respeto por un otro, ¿sí? Es un amor que se nos expresa o se nos revela como un ejercicio de empatía hacia un otro. ¿Sí? Una empatía que debe ser respetada en donde yo reconozco la posición de esa otra persona y por lo tanto trato de no hacerle daño, trato de respetarla. Y de allí es donde surge esa noción de honestidad, de respeto, ¿sí? Siempre de verdad. Aquí, de manera indirecta, Tokarev nos refleja un universo de permanente hipocresía, donde todo se mueve en un lenguaje doble. Un lenguaje de mentiras que esconde una serie de intereses particulares de los individuos. Aquí, por el contrario, la mujer, la esposa está diciendo, o la ex esposa ya, está diciendo, no, yo lo que creo es en la honestidad, ¿sí? En la verdad. Si vamos a hablar de una genuina noción de libertad, esa libertad tiene que provenir o tiene que surgir de un acto de decir las cosas tal como son, no de escondernos con mentiras. Y eso nos permitirá acceder a un universo de afecto, de un afecto genuino, profundo y más equitativo.
Es muy revelador que en ese momento, ahí sí el marido diga, pero yo te amo, quiero casarme contigo, quiero estar contigo, bueno, no casarme, pero quiero volver a estar contigo, o sea, te quiero como antes, incluso más, ¿sí? Él se da cuenta ahora de la importancia y el peso que ese amor que ella le había entregado tenía en su propia vida. Y sin embargo, es evidente, ya es demasiado tarde, porque ella no cambia, no reconoce también el potencial de manipulación que existen en estas palabras y dice, ya no lo quiero, no me interesa. Y no solamente le dice eso, sino que le dice, está mal que tú me quieras tanto porque vas a sufrir y el sufrimiento te hace daño. Esta también es una noción muy bella la que aquí se nos refleja, en donde la visión o la construcción de un futuro ya no está necesariamente permeado por una búsqueda de sufrimiento, que ya lo he mencionado en meditaciones anteriores, es un elemento central de mucha de la literatura rusa, ¿no? La construcción de una dinámica a veces de dolor, de sufrimiento, como un proceso de depuración y transformación. Aquí, por el contrario, se dice, no, tienes que dejar ir, soltar tus emociones, en este caso esta emoción amorosa, que ya no te sirve de nada porque yo ya no te amo y si tú la mantienes vas a sufrir. No se trata de eso, se trata de que fluyamos y descubramos nuestros propios sentires otra vez con honestidad y mayor equidad y con mayor verdad. ¿Sí? Es muy diciente que ella lo sienta y nos lo diga claramente aquí en la narrativa. Ya se siente que ella está en un lado y él está en otro, como separados por un muro. Sí, es como que en esta lucha de los sexos, en esta batalla o en esta comprensión de lo masculino y lo femenino, las concepciones tradicionales se han resquebrajado, se están desmoronando y ahora se está construyendo una nueva sociedad en donde se abre una pregunta y es, ¿acaso, dado que estamos sumergidos en un universo de masculinidades a veces profundamente tóxicas, de un patriarcado muy tóxico, si eso se mantiene así, ¿acaso la única solución posible para la liberación y libertad femenina es la separación completa, la creación de un nuevo mundo separado de los hombres? Miren que aquí se nos habla de un muro, separados de un muro. Qué interesante que se use la imagen de un muro en un contexto político como el de la Unión Soviética, en donde efectivamente existía un muro que separaba el universo occidental del universo soviético, ¿sí? Muy diciente eso, ¿no? Y quizás también es una evocación, digamos, de esas dinámicas que existían allí entonces, pero por lo menos es una pregunta que aquí se nos abre. ¿Es que acaso la única opción es esa? ¿Es una separación total? Es un tema ambiguo e interesante que se mantendrá en lo que resta de este fragmento. Observemos, es muy interesante que cuando ella ya toma esta posición clara y firme, el hombre solo puede hablar de que es una fanática. Cuando él, insisto, en momentos anteriores de esta historia, se ha encargado de construir sus propias fantasías, fantasías que para él son representativas de toda una sociedad, pero que en este momento se nos revelan como propias única y exclusivamente de un universo masculino. En donde en sus fantasías y en sus ideales y en sus utopías sociales cabía la mujer, cómo se concebía. Aquí se revelan dichas utopías como totalmente incompletas e imperfectas, ¿sí? Y es muy revelador que él en ese momento dice, diga, tú eres una fanática, estás loca, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre esa idea de que nosotros tenemos que separarnos por completo, hombre y mujer totalmente separados? Y ella le dice muy honestamente, yo no sé si tenga razón. Ella está en un proceso de descubrimiento, ella y su hija están en un proceso de descubrimiento, pero lo que sí tiene claro es que ella ya no quiere vivir más en ese universo de mentiras en el que ha vivido durante tanto tiempo. ¿Sí? Ahora, dado que el hombre se da cuenta que el amor ya es imposible, el amor de pareja, ahora recurre al concepto de la amistad. Dice, es importante, mantengámonos unidos. Clave hacerlo, ¿no? No, si ya no me quieres, pues por lo menos seamos amigos, ¿no? Creo que aquí ya podemos evocar también muchas experiencias que seguramente habremos escuchado de parejas que terminan, etcétera, ¿no? Entonces dice, seamos amigos. Y ella le responde, esa es la estrofa de una canción. ¿Sí? Aquí esto también es otro tema revelador. Y es que previamente también él le había dicho a ella o había menospreciado o minusvalorado algunos de sus conceptos y de sus ideas bajo esa idea de una canción, que esto proviene de una canción. ¿Sí? La música se había utilizado, incluso el arte mismo, representado a través de la música, se había expresado, se había utilizado como un método de expresión de estos discursos de dominación masculino y de control patriarcal. Y ahora, en el final de esta narrativa, ella devuelve
le devuelve este juego y ahora le está diciendo, no, eso que tú dices no es nada más que una estrofa de una canción, es algo que ni siquiera es muy propio tuyo, sino que tú lo has escuchado, ¿sí? Proviene de ese orden en el que otra vez yo ya no confío y que ahora veo de una forma más irónica. ¿Sí? Él insiste, las canciones reflejan la vida, pero preguntémonos, ¿realmente reflejan la vida o realmente más bien reflejan un discurso sobre cómo debe ser la vida? ¿Sí? Ahí hay un tema interesante y creo que es un tema que aplica bastante también a nuestro mundo, ¿no? A nuestro mundo en donde muchas veces determinadas melodías, determinadas letras de determinadas canciones nos muestran también cómo se entiende una sociedad y cuáles son sus prejuicios y sus virtudes, etcétera, ¿no? Entonces aquí la música y el arte se reflejan como partícipes, como permeadas también de estos discursos aquí presentes, ¿sí? Y vean, estas palabras resultan inútiles. Él ya se da cuenta que estas dos mujeres están construyendo su propia vida, una vida muy separada de la de él, y dice que son personas alimentadas de energía solar. Allá vamos a llegar. Guardemos ese momento en remojo, pero vamos a ver hacia dónde está apuntando, ¿no? Es evidente que ya otra vez hay una evocación al poder de la naturaleza, la construcción de un nuevo orden, pero vamos a ver cómo se entiende la visión del sol en un momento. Por ahora veamos cuáles son las metas que tienen estas dos personas hacia el futuro. Las dos personas están diciendo queremos hacer, ser prácticas, constructivas, creadoras, ¿sí? Las dos figuras se presentan como figuras de agencia, de transformación, no como figuras pasivas o meditativas o incluso potencialmente intelectuales. El relato no nos propone eso, ¿no? De hecho, se juega a veces con la idea de que el exceso de intelectualidad puede ser también castrante, ¿no? Aquí se hablan de personas que actúan, transforman y quieren transformar por completo su sociedad. ¿Sí? Pero cada una de ellas lo quiere hacer de una manera distinta, ¿sí? Ella por su parte dice que va a trabajar en una escuela. Es decir, ella se va a convertir en una maestra, una pedagoga, alguien que va a empezar a entregar un conocimiento, empezar a construir ese conocimiento, porque aquí también se nos señala algo importante, y es que no basta con que yo como mujer en el caso de ella, construya un nuevo discurso, sino que ese discurso sea enseñado para que se convierta potencialmente a futuro o en un elemento común, colectivo, que construya una nueva sociedad. Entonces, el valor de la educación y la pedagogía se resaltan como elementos centrales para la constitución de un nuevo imaginario político, un nuevo imaginario de género, etcétera. ¿Sí? Él por su parte nos habla de la idea de una construcción, ¿sí? Él dice, yo tengo que construir casas. Es como este gran mito o esta gran idealización de la ingeniería, ¿no? De la fuerza material constructora. Él nos dice, debo construir una casa. Casa que, por cierto, además también es un símbolo de un determinado orden, ¿sí? La casa de la que él abandonó y que ella y su hija abandonaron y la hija abandonaron, es también una casa que estaba permeada de muchos discursos. Entonces es muy diciente que él diga, yo quiero construir una casa, pero nosotros nos podemos preguntar, ¿qué tipo de casas construirá él? ¿Sí? ¿Cuáles querrá construir? Y vemos nosotros que entonces en un momento se nos habla de esa visión hacia un futuro, construcción de un futuro a través del poder de la palabra, de la pedagogía, la educación, y por el otro esa visión de un presente, una hora en donde se construyen estas casas que muestran lo que ya está en firme, este discurso que ya se ha construido y que permea una determinada sociedad, ¿sí? Queda claro que son dos perspectivas, dos visiones muy separadas de mundo. Y miren que la hija dice en este momento, tú puedes venir aquí de vacaciones si lo deseas, pero tú, papá, no perteneces, ¿sí? Cuando tú quieras puedes venir aquí a durante el verano, a ver este mundo donde crece la fresa silvestre, las setas, ¿sí? Podemos preguntarnos también si este nuevo universo, esta nueva sociedad que aquí las mujeres están construyendo, es uno que tiene una conexión no solo más estrecha con la naturaleza, sino que tiene también un potencial de florecimiento y de crecimiento más grande que el de estos grandes monumentos, estas grandes ciudades que en últimas se revelan como incompletas, como opresivas, etcétera, ¿sí? Es revelador que aquí ella nos hable de eso, como de la fresa, de las setas, como de la alimentación. Es un proyecto de sociedad en donde también se concibe este elemento. Y nosotros podemos preguntarnos otra vez, ¿puede sobrevivir acaso
ese universo urbano sin esta alimentación? ¿Qué pasaría si quitáramos esto? Incluso podríamos ir en este momento más allá de un orden exclusivamente de género, que es lo que hemos explorado hasta el momento, y pensarlo también en un orden de clase, ¿sí? De clases sociales. ¿Qué pasaría, imaginémonos, en cualquier sociedad en donde un campesinado decidiese que ya no entrega sus productos a unas personas que vivan en el universo urbano, ya sea una burguesía, una aristocracia que viva en estos territorios? Esos territorios urbanos colapsarían, ¿no? Es muy diciente. Entonces, otra vez, se nos abren una serie de preguntas que quedarán sin respuesta, que quedarán en la ambigüedad para que nosotros reflexionemos sobre ello. ¿Sí? Hay, sin embargo, un punto, y es que Denisov dice que tal vez a futuro él llegue allí a construir casas alimentadas de energía solar. Ella se burla otra vez, menciona la idea de, es que acaso eso viene de una canción, ¿de dónde ha sacado eso? Pero ahora sí quiero que hablemos un poco de ese concepto, de la noción de energía solar y demás. Porque primero, nos evoca obviamente el sol con ese símbolo de poder, de control, de renovación, de generación de vida, pero también nos habla sobre ese choque de esas visiones de utopías, ¿sí? Por un lado vemos ese sol que naturalmente enriquece esa naturaleza en donde se encuentran estas mujeres. Y por el otro vemos ese sol que ahora está entregando una fuente de energía a esas casas, a esos edificios que este hombre quiere construir. ¿Sí ven? Entonces el sol adquiere un doble valor en este punto. Pero esto va más allá. Y es aquí donde yo, como colombiano, también quería meter la cucharada y hablar sobre las interrelaciones que se establecen en este relato, en otros momentos de este relato, entre, entre pues, las historias de estos personajes y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es muy interesante, en varios momentos de la historia se nos señala que tanto ella como él están leyendo esta novela, ¿sí? Y reflexionan sobre cómo esta novela tiene un peso o cómo ellos podrían entenderse bajo la perspectiva de esta familia Buendía, de esta familia colombiana que para ellos resulta totalmente remota. Pero hay un detalle que a mí en particular me atrae y es que el sueño que antes había tenido Denisov sobre la construcción de su utopía, no consistía solamente en la construcción de casas con energía solar, sino casas traslúcidas, casas de cristal, ¿sí? Casas de vidrio, en donde se pueda ver todo, que es casas autosostenibles, en donde todo se haga. Y creo que si nosotros hemos tenido la fortuna de leer esa magistral novela de García Márquez, que por cierto, pues también analicé en una meditación literaria anterior, se la recomiendo mucho también, si ustedes han leído eso, recordarán que uno de los sueños de José Arcadio Buendía era justamente que en un futuro Macondo, la ciudad fantástica en donde se desarrolla toda la historia, existiría Macondo, un futuro en donde dicha ciudad sería solamente una ciudad de casas de vidrio, de casas de cristal, de casas transparentes, en donde ya no existirían los Buendía, ¿sí? Es la construcción de una utopía que se nos revela como distopía para aquellos que la están viviendo en este presente. Puede ser que ese Macondo de casas de cristal sea genuinamente un lugar mejor, pero para José Arcadio Buendía y para su estirpe es por el contrario el símbolo de su final, el símbolo de la aniquilación no solamente de su propia familia de una forma física, sino de lo que dicha familia simbolizaba también a nivel social. Entonces aquí, viendo esta imagen de las casas de energía solar y añadiendo el elemento de las casas translúcidas, nosotros podríamos ver cómo se reinterpretaría dentro de la obra de Tokareva, dentro de este relato, el concepto de la casa de cristal, el concepto de la utopía como una revelación, una indicación de sus secretas falencias, de la imperfección de dichas utopías, de cómo dichas utopías están constituidas por una serie de marcos conceptuales en donde la hipermasculinidad, donde el machismo, donde el patriarcado tienen un papel. Entonces, jugando con la imagen de Cien años de soledad, yo me atrevería a preguntarme si el sueño de Denisov, ese sueño que él ha compartido, ha tenido durante todo este relato, no es más bien el sueño de un futuro en donde él o tal vez ese discurso que él representa ya no tendrá cabida.
¿No resulta fascinante pensarlo así? Que él también tal vez esté soñando un universo en donde él ya no pueda entrar o en donde él ya tenga como mínimo que transformarse por completo, abrir su corazón al sentimiento, a tener un profundo desarrollo emocional, alcanzar un nuevo grado de honestidad y de amor para allí sí poder ser parte de esto. Es fascinante porque él cree y ha creído durante toda la historia que está construyendo un futuro en donde él va a existir, en donde él va a ser el líder, la gran cabeza, pero creo que no necesariamente va a ser así. Y vamos a ver que hay otra pista al final del relato, en un momento lo veremos, que nos indica un poco eso, nos indica que realmente tal vez no es así como él lo está creyendo. Em, entonces, bueno, observemos, él se da cuenta, la mujer no, pues no le pone atención, ya es su ex esposa, ellas dos están allí hablando, etcétera. Em, Así que él decide regresar, él decide abandonar esta tierra. Él no tiene espacio, al menos en este momento, él no tiene las herramientas para sobrevivir allí. Esas herramientas emocionales no existen, ¿sí? Y por lo tanto se ve obligado a abandonar este nuevo paraíso. ¿Sí? Es también fascinante pensar en cómo aquí en estos universos utópicos empiezan a construirse las nociones de un paraíso, un nuevo paraíso, pero en este caso sería el paraíso femenino. Es como si la mujer hubiera podido ya regresar al paraíso, pero ya no como parte de ese pecado original, como la generadora, la presunta generadora de ese pecado original, sino por el contrario, como la constructora, como la nueva creadora de un universo lleno de posibilidades, ¿sí? Entonces es bastante intrigante esa pregunta, pero el punto es que si el hombre se ve obligado a partir, no le queda ninguna opción y se aleja. Y se siente muy frustrado porque no puede entender cómo ese destino con D mayúscula, como vemos allí, lo critique por una pasión también con P mayúscula pasajera. Él dice, no es justo, no es posible que a mí se me esté culpando, que a mí se me esté maltratando de esta manera solo por un acto insignificante, por haber yo tenido un amante. Eso no puede ser, es un precio demasiado alto que tengo yo que pagar. Si otros amigos míos no les ha pasado nada, ¿por qué yo sí tengo que pagar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahora él dice, ahora tendré que pagar los platos rotos toda mi vida. Vemos un ejercicio claro de victimización. Él todavía no es capaz de aceptar sus propias responsabilidades emocionales y es por eso que él es el expulsado de este paraíso. Ahora no es la pareja la que es expulsada del paraíso, es el hombre. Y no el hombre por ser hombre, ¿sí? No me malentiendan, sino por cargar un discurso masculino o patriarcal, o un discurso egoísta, un discurso de irresponsabilidad emocional que le impide estar o mantenerse en este paraíso. ¿Sí? Y es por eso que él se victimiza, por eso el que empieza otra vez en este ataque de soy absurdo, no puede ser, esto, ta, 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 ta. Pero en últimas esto se revela como inútil, porque ya no tiene nadie que lo escuche, nadie que le diga, que lo consuele, por ejemplo, eso ya no existe, ¿sí? De modo que la única opción que le queda es ninguna otra más que el sentimiento, y aquí el sentimiento del llanto, ¿sí? Llorar profundamente ante esa naturaleza gigantesca. Se detiene y llora, llora, llora y llora. Y es muy revelador que ese mundo a su alrededor permanezca indiferente. Esa naturaleza permanece indiferente. Porque, por supuesto, él no tiene las herramientas, él no tiene todavía o tal vez nunca esa capacidad de conexión con esa naturaleza a diferencia de su ex esposa y a diferencia de su hija. Entonces se muestra esa alienación, la naturaleza no le habla, la naturaleza es otra fuerza, una fuerza distinta, separada de él, ¿sí? Es muy interesante ese hecho de que se mantenga esa separación. Aquí ya no existe una conexión panteística con la naturaleza, sino por el contrario, una separación de ella. Y así llegamos al final de la historia. Un final, el último párrafo de la historia, nos presenta un giro muy interesante. Y es que él en ese momento sigue regresando potencialmente a su universo urbano y en ese momento ve a alguien. Ve a un ser que al principio parece ser humano y que luego se le revela como uno de esos alienígenas que a él lo visitaban en sus sueños y que le habían anunciado o que le habían sugerido a través de una serie de ecuaciones matemáticas y de palabras misteriosas que él no terminaba de comprender, la construcción de un nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo mundo que, insisto, él creía que iba a ser el artífice principal. ¿Sí? En su momento en la narrativa más atrás se nos ha dicho que incluso él ha hablado con su jefe,
su trabajo, que juntos han empezado a construir un nuevo mundo, a empezar a hablar de, sí, de ecuaciones, de construcciones, etcétera, etcétera. Y cosa fascinante, ahora parece ser que este alienígena no está con él. No está con él, sino que se dirige en una dirección opuesta a donde él se dirige. Es realmente muy fascinante, ¿sí? Que este alienígena que él creía que iba a ser, pues obviamente el centro de su propia inspiración, ahora se refleja como ese ser que va hacia otra parte, ¿sí? Hacia ese territorio y muy reveladoramente hacia esas tierras baldías, es decir, hacia ese universo que ahora su hija y su ex esposa están construyendo, ¿sí? Ahí hay varios temas bacanos que vale la pena también resaltar. Y es que, bueno, primero, hablemos otra vez de esa noción de utopías. Algo que no había señalado antes de estas casas de cristal también se conectan con la noción del palacio de cristal que aparece en Что делать, que hacer, la célebre novela de Chernyshevsky. ¿Sí? Es una novela muy icónica del siglo XIX que marcó a toda una generación de jóvenes populistas, progresistas, etcétera, ¿no? Y que jugaba con la idea justamente de un paraíso ideal que se iba a construir a través de la razón. Yo creo que esta es una obra que evidentemente, así como se conecta con García Márquez, también dialoga con esta visión de Chernyshevsky y la pone en tela de juicio. Porque si en esa obra se nos habla también de la importancia de ese ejercicio de construcción racional hacia un futuro, aquí por el contrario, ese paraíso solo puede ser establecido a través del sentimiento. ¿Sí? Es evidente la lucha entre razón y sentimiento. Y aquí en este caso por lo menos triunfa otra vez el sentimiento. ¿Sí? El sentimiento, el amor, la honestidad, la unidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, entra en ese otro plano, ¿sí? Se nos revela y tal vez se nos sugiere que pues este extraterrestre también está apoyando sobre todo este ánimo de sentir y tal vez por eso es que está en búsqueda de esta mujer o de estas mujeres y no este hombre. Entonces, de la misma forma que este Palacio de Cristal de Chernyshevsky o el de Cien Años de Soledad se revelaba como incompleto, imperfecto en desarrollos posteriores, aquí también esta visión de este gran sueño del individuo se refleja como un elemento limitado por una serie de discursos masculinos que en últimas resultan plenamente incompletos y que deben ser completados o transformados por esa nueva visión femenina sentimental que se está construyendo entre el espacio de la naturaleza. ¿Sí? Qué poderoso e interesante final. Un gran giro que cierra de una forma muy, muy intrigante la historia. ¿Y por qué digo que es intrigante? Ya para concluir nuestra meditación el día de hoy, porque reitero una pregunta que yo hacía antes y es, ¿será posible que ese futuro, esa nueva utopía, sea construida por de manera colectiva? ¿Será posible que el hombre pueda de nuevo entrar a ella o la única opción posible es que las mujeres construyan un reino aparte de los hombres y que dentro de esa construcción de ese reino allí sí puedan encontrar su plenitud? Yo creo que lo que sí queda evidentemente muy claro es que el universo que ella abandonó, que estas dos mujeres abandonaron, era un universo castrante, un universo maligno y dañino. Eso es absolutamente innegable. La pregunta es, ¿podrán ellas o necesitarán ellas encontrarse solas, estar solas para poder florecer a plenitud? ¿No existirá la posibilidad de un reencuentro? Yo creo que el relato queda abierto. Recordemos que tanto la mujer como sobre todo la hija, que representa, creo yo, también esas fuerzas de esa nueva generación, le decían, puedes venir en verano, puedes venir aquí. Tal vez en ese primer acto de visita, lo que originalmente sea solo un gesto de visitar efímeramente un territorio, paso a paso pueda ir empezando a establecerse un nuevo lazo. Pero lo importante, eso sí, es innegable, es que dicho nuevo lazo sea uno de equidad, de respeto, de amor y de honestidad. O puede que sencillamente ellas decidan nunca más aceptar de nuevo ese orden
de esta figura. Yo creo que más allá que lo que es Denisov como ser humano individual es lo que él representa. Ese ideal y esa utopía que él quería construir se revela como totalmente insuficiente para estas mujeres y por lo tanto, si él sigue empecinado en construir dichas utopías, estas mujeres no creo que lo acepten en su reino. Tal vez sea necesario que se construya algo nuevo. Y creo que es un acto de profunda honestidad que nosotros como lectores debemos entender también. Sobre todo, lo digo pues en mi caso también como lectores masculinos, debemos entender la importancia o la herencia de muchos de nuestros privilegios de género, la importancia de repensarnos, la importancia de establecer un nuevo diálogo, porque de lo contrario puede que nos descubramos como Denisov un día como extraños de una tierra que nunca podremos comprender a plenitud, como exiliados de un mundo nuevo, de un paraíso nuevo que se está construyendo paso a paso y que tendrá, quién sabe, qué maravilloso futuro. Fascinante historia. Bueno, esta era la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Aquí los espero la próxima semana cuando seguiremos explorando otras muy interesantes autoras rusas contemporáneas. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las Meditaciones Literarias. Hasta una próxima ocasión.